Nací el año 63, soy hija de Edita y Humberto. Mi nacimiento está archivado o colocado en los libros de Chillán. Desde ahí mi madre se casó con mi padre y tuve abuelos en Penco y en Talcahuano. Mi mayor parte la pasé de la infancia en Penco, en los cerros de Penco. Y después fui a los colegios del sector de Talcahuano, al Liceo B26. Después estudié en la Universidad Federico Santa María, técnico en construcción civil el año de la Pera, porque en ese tiempo no habían mujeres estudiando. Entonces de los 55 que quedamos en la carrera, salieron 5 la primera promoción y fue la primera vez que esa universidad hizo esa carrera técnico en construcción civil. De ahí tengo un título porque soy una alumna destacada, siempre fui alumna destacada. Y fue una de las mujeres que salió, la única mujer que salió de ese grupo. Y tengo el título de la Universidad Federico en Valparaíso. De ahí traté de buscar trabajo, pero como la visión de la mujer en la construcción no era muy bien apetecida en las constructoras, al final desistí de ese esfuerzo porque también atentaba contra mi integridad física y también sobre mis propios conceptos de los valores de la mujer. Así que trabajé en algunas tiendas, de ahí tuve la mala suerte de conocer a un hombre y me casé. Ahí perdí. Gracias a ese matrimonio de 27 años, tengo un hijo de 33 y una nieta de 4 años. Me separé y de ahí viene la parte entretenida de mi vida. Duré 27 años con ese hombre. Tenía 10 años más que yo, astuto el hombre. Entonces, empecé a cuestionarme mi vida de mujer y me pregunté, ¿es esto la vida para mí? ¿Estar esperando un hombre todos los días, mirando por la ventana? ¿Es esto la vida para mí? Seguir con un chico de 18 años, conteniéndolo, y yo mirando cómo los demás viven la vida. Estoy cansada de observar la vida, yo quiero vivir la vida. Así que él fue a cuidar a su mamá, me llama por teléfono, voy a llegar más tarde, le digo, ¿sabe qué? No vuelva más, porque yo ya no quiero vivir con usted. Bueno, cuento, tenía una religión muy estricta de mis padres, en la cual vivía en una burbuja. Entonces, en el periodo que estuve casada con él, yo sufrí una depresión que fue tratada en el Hospital Higuera, muy maltratada por los psiquiatras, que llegó a la esquizofrenia. Me perdí en la mente 8 años. Eso significa que tomé medicamentos, estuve en los psiquiátricos. Llegué al lugar más hondo y profundo y oscuro que puede llegar un ser humano, a la bajeza más grande. Fui cuidada por mis padres, por mi esposo, no porque evadía la situación. Antes del 2010 tuve un despertar por un comentario que me hicieron de mi hijo que pasaba llorando. Yo perdí de cuidar a mi hijo 8 años. De los 8 años yo me perdí en la mente hasta los 16 de él. Bueno, y de ahí decidí sanarme sola. Tomaba más de 30 medicamentos diarios. Eso están todos los Cepan, clonazepam, porque esta sociedad, la salud no tiene tiempo para el humano. Entonces trabaja como un número y lo único que esperan de una persona que tiene algún problema mental, ¿cierto?, de depresión, es que no moleste a la familia ni moleste a la sociedad. Por lo tal, lo bloquean y lo encierran en pastillas.
Cuando desperté a esta situación, empecé a dejar de tomar 1 año y me sané sola. Me encontré después con la psiquiatra y dice que es un caso en 1.000.000 porque yo en los psiquiátricos tengo el diagnóstico esquizofrenia firmada por los psiquiatras. Bueno, cuando me di cuenta de esta situación empecé 1 año y tenía las crisis de las personas drogadictas, ¿cierto? Yo no fumaba, no tomaba, pero sí lo que me hizo llevar a esto fue el encierro y llevar una vida que no me pertenecía. Y mi mente me tragó. Ya. Y ahí caí al hospital porque tomé medicamentos en exceso y quedé en coma 15 días. Para el asombro de los médicos, todo esto está registrado en el hospital Higuera. Desperté, pero cuando desperté ya no era la misma. Para la noche del terremoto recordé que había estado en otro plano y que me habían mandado de nuevo a otro camino. Así que ese año de sanación que se llama remisión instantánea, cuando una persona se sana a sí mismo, trabajé en la biblioteca municipal gracias a don Alejandro Mijovilovich, que vio en mí un potencial, y trabajé 3 años y conocí mucha gente importante ahora en Concepción, que son muchos abogados. Soy bien conocida en esa área por mi labor de bondad y de espiritualidad. Y ahí conocí las otras culturas leyendo. Llegué con una lectura rápida, también con una comprensión rápida. Pasado ese momento decidí separarme, le conté a mi hijo, pesqué mis pinturas y con 5.000 pesos en el bolsillo y conocí a una amiga en un lugar X que fui a cocinar y me fui a la casa de ella a Valparaíso. Llegué a Valparaíso, donde esta persona me acogió por un tiempo, después no fue así. Usted sabe que trabajamos distintas líneas de conciencia en la Tierra, una conciencia inconsciente y una línea consciente. Y tuve que vivir en las calles de los cerros, acurrucada con los perritos, a pesar de que tenía mi casa, mi familia, pero yo no quise volver, porque me había sanado. Igual como que tengo bien enredada mi historia porque he vivido mucho. Bueno, este periodo de 10 años que estoy cumpliendo desde que me fui de casa ha sido la elección propia y natural de un camino espiritual. ¿Espiritual en qué sentido? Concentrarme en mi interior y trabajar lo que tengo acá adentro. Materialmente no tengo mucho, pero sí sé que lo que he trabajado acá, muchos seres humanos no lo trabajan ni en 1000 años. En eso sí me creo el cuento. Desde ahí no pintaba. Cuando estaba en los cerros de Valparaíso hice muchas cosas como para poder comer y todo. Y encontré una amiga antigua que tenía hogares de ancianos en San Bernardo. Y me llamó y me pagó 80.000 pesos, que fue la primera vez que vi tanto dinero junto. Pero ya iba muy débil, porque de verdad las calles no son muy buenas para vivir y protegerse como mujer. Sí conocí mucha gente que me apañó del lado más bajo de la humanidad social, y banco mucho ese tipo de personas porque realmente a mí me alimentaron y me vistieron. Así que llegué a Santiago, a San Bernardo, a trabajar en un hogar de ancianos por la comida, y dormía con abuelas con demencia senil y Alzheimer. Fue una experiencia grande porque el lugar era un lugar muy humilde, porque en San Bernardo se usa mucho, es como el basurero de los abuelitos. Entonces ahí las casas de familia se utilizan para cuidar a ancianos y la gente vive a través de eso. Igual hay hogares establecidos. Y ahí dormía con la abuelita, a mi haber conocí como 25 abuelitas y a veces me hacía cargo de ellas, vestirla, comer, ponerle paño, porque todo el proceso de la vejez, sobre todo con Alzheimer, eso no se cuenta en la televisión.
ellos se portan como animalitos a veces. Bueno, pero mi gran corazón vivió ahí y aprendí mucho de ellos. Para poder tener dinero, después de las 7 de la tarde me iba a otro hogar donde trabajaba un cuerpo de enfermero, era mucho más top, y yo me hacía cargo de 5 personas, que eran las más complicadas y eran hombres. Los hombres tienen otro proceso en la vejez, es mucho más sexual que la mujer. Así que hasta las 4 de la mañana y de ahí volví al otro hogar. Así pasé 4 años trabajando. De ahí decidí volver a Concepción y empecé a viajar dentro de esas situaciones a Valparaíso, a Viña del Mar, Puerto Montt. Conozco muchas ciudades en donde fui a ayudar a mujeres, jóvenes, y me quedaba por la comida. De ahí nació la maestría en Reiki, las flores de Bach, masaje japonés. Pero cuando volví a la tierra, yo llegué con una mente muy inquieta y quise saber por qué el ser humano se colapsa mentalmente. Entonces me pasaba horas estudiando y desde hace 10 años que llevo meditando a las 3 de la mañana. Medito a las 3 de la mañana todas las noches, 3 hasta las 5, oración, y estudio un tema de interés. Al principio fue física y mecánica cuántica, después empecé a variar como las culturas y hace poco dejé de estudiar 4 años con los mexicanos porque me interesaban los códices, la cultura prehispánica y saber por qué nuestra cultura nunca ha podido emerger. Y como entiendo un poco de espiritualidad, ahora la Kundalini, la cabeza de la Kundalini, que es la energía de la tierra y en la sabiduría, se encuentra acá en Chile, en Perú, en todo nuestro lado latino. Eso quiere decir que vamos a hacer el Tíbet, porque ahí estaba, que la sabiduría está acá y hay que desenterrarla. Y ahí me emocionó mucho una frase que dice, que sale en los libros mayas, en el Popol Vuh, no nos olviden, y que lo dicen los abuelos. Y empecé a pintar y a estudiar y los imaginarios salen naturalmente de mí. El arte llegó como una expresión natural en mí. Voy a hablar de mi aspecto femenino, de la mujer. A través del arte empecé a sentir mi cuerpo, a sentir mis sensaciones, mi sensibilidad como mujer, mis pasiones, mi sexualidad. Y empecé a entender que había un mundo que no conocía de mi cuerpo. Y empecé un día a rayar. Al tomar el óleo sentí que estaba conectada con algo muy especial. El arte que hago se llama arte visionario. ¿Qué es el arte visionario? Viene inspirado del surrealismo, también de un tipo de arte de simbolismo. Uno de los mayores es Alex Grey, que es el ícono que tenemos los visionarios, y muchos más, porque el arte surrealista está presente en este arte visionario. Pero ¿cuál es la diferencia en el arte visionario que yo hago o que hace un humano? El arte visionario está conectado con tu interior, está conectado con tus procesos internos. Los otros estilos de arte están conectados con la materia, con los mundos materiales. Este arte está conectado con el espíritu, con lo que no hemos olvidado quiénes somos. Por lo cual es un trabajo muy íntimo del artista que llega a procesos de expansión de conciencia a través de la meditación, a través de la oración y también a través de procesos muy fuertes de la vida. No todas las almas vienen a hacer procesos tan fuertes como en el caso mío, y como en el caso de muchas personas que he conocido que son mucho más grandes que el mío.
Pero generalmente el arte que estoy haciendo, tú lo ves, es de mucho color, porque fue un proceso también de sanación. Para poder lograr la inspiración y trabajar mis imaginarios, que son todos míos, este arte no existe en el mundo, trabajo con el silencio. Dicen que el silencio es el lenguaje de Dios y lo demás es una mala traducción. Eso significa que cuando uno llega a conectarse con su interior, escucha al Gran Espíritu. Yo le digo Gran Espíritu porque la palabra Dios está muy mal reconocida a través de las religiones, que nos han impuesto ciertos cánones, patrones y conductas que nos van con un ser humano íntegro y que vino con todas sus cualidades y potencialidades para evolucionar en conciencia. Es más, la religión nos frenó nuestra evolución como humanos. Por ello, no trabajo un tipo de espiritualidad que pudiera mencionar un nombre, sino que trabajo la conexión íntima mía con el ser divino. A través de mis años conocí la ceremonia de ayahuasca, tuve el placer de conocer a chamanes que vienen de la selva de Perú, de Pucallpa. Ellos pertenecen a un centro y conocí la ayahuasca, que es un brebaje de una planta sagrada que hace proceso de expansión de conciencia cuando uno la hace, ¿cierto?, en ceremonia con chamanes, con la guía de una persona que viene de un linaje de pueblos y tribus originarios. Esto lo hago una vez al año, o a veces 2 veces al año, o puedo estar sin ella varios años. Pero sí ella permitió a través de mi inconsciente empezar a experimentar los planos espirituales. Yo soy una mujer de visiones, soy una mujer que lee el tarot, que puedo visionar a través de las personas, a través del rostro yo puedo interpretar, y estos dones me fueron entregados después de morir. Cuando fue el terremoto para el año 2010, cerré los ojos y me vi en otro plano, en una camilla de ónix, en donde estaban muchas luces, y se acercó una luz y me dijo que tenía que volver a la tierra. Yo me afirmé a la camilla y volví con ese brazo inmóvil. Toda esta versión se puede corroborar con el hospital, y ahí tuve que hacer terapia para trabajar esta mano que es la que pinto. Bueno, en esa visión que fue de 1 segundo a la 1:30 el 27 de febrero del 2010, ¿cierto?, el día del terremoto, vi también otros planos, otros seres, y de ahí nació, empecé a experimentar la visión de mundos espirituales. Me fui a acostar y llegó el terremoto. Imagínense la impresión después de haber recordado dónde había estado en ese momento y que se moviera la tierra a tal magnitud. No creo que yo haya sido la causa, pero sí pienso que fue un momento muy importante en la humanidad en donde todos nos movimos hacia algo, igual que ahora en la pandemia. Siento que la Madre Tierra nos conecta y nos desconecta para poder llegar a hacer un trabajo interior, porque todos hablamos de un cambio en el mundo, pero nadie se atreve a hacerlo sobre sí mismo, porque eso ahí sí que es crudo. Podemos mirar el espejo al otro, verle sus defectos, ¿cierto?, juzgar, pero jamás nos miramos hacia adentro y vemos cómo podemos mejorar la tierra en que habitamos. Bueno, la tierra nos está soñando, somos solo un simple sueño. Y tenemos una matriz que se llama, que son las conductas animales que tenemos, pero que el ser humano tiene el potencial para pulir esas imperfecciones que podríamos decir que son innatas al humano, para poder sacar su mayor potencial y evolucionar. Por ejemplo, Jesús fue un hombre normal. Se le llamó Jesucristo porque llegó a la conciencia crística. Buda también logró un estado de conciencia elevado, pero eran personas normales. ¿Qué hicieron? Trabajaron en sí mismos. Estamos en una etapa de la humanidad en donde es urgente salir del estado demencial que está la humanidad.
Las redes potencian mucho las imágenes falsas de los seres humanos, ¿cierto? Y nunca muestran la verdadera realidad que estamos viviendo en cuanto a la pobreza, en cuanto a la violencia. Eso no es un gran tema. Es un tema la marca de ropa, es un tema la marca del celular, el tiempo que pasáis en el celular. Nadie se conecta tampoco con su cultura ancestral. ¿Cómo podremos honrar nuestra experiencia como humanos si no conocemos de dónde procedemos? Por ello también me metí a estudiar en una universidad mexicana vía online el tiempo de la pandemia con un gran maestro antropólogo, don Fran Díaz. En México existe una carrera que se llama arqueoastronomía, en donde se estudia la arqueología que se usaba más la astronomía en los tiempos, ¿cierto?, de los toltecas y los mayas y los mexicas, de la construcción de las grandes pirámides como las pirámides que en este momento no me acuerdo. Pero desde ahí empecé a estudiar mucho los códices. Los códices son las cosas que quedaron, ¿cierto?, y que la invasión española quemó. Quedaron solo 5. Y ahí tenemos la información sagrada de nuestro pueblo anahuaca, del cual pertenecemos porque nos toma con la cosmovisión andina. De estos códices podemos darnos cuenta que era una cultura mucho más avanzada que en Occidente. Los niños entraban a clase, a los 4 años ya sabían leer y escribir porque tenían una forma de educación mucho más elevada que ahora. Ellos meditaban y se les enseñaba a trabajar la mente, porque todo es mente. Yo tuve un colapso a través de los medicamentos, ¿cierto? Pero todos los seres humanos tenemos a alguien hablándonos en la cabeza. Puede ser 1, 2, 3 personajes. Entre esos personajes que son arquetipos, ¿cierto?, puede haber un juez, puede haber una persona que te sabotea constantemente y tú tienes que siempre estar con la sonrisita hacia afuera y nadie se entera que tienes un mundo dentro de tu cabeza que no puedes controlar. De ahí está la violencia en la humanidad, de la parte que uno no controla de la mente. La mente es un instrumento a tu servicio. ¿Qué es la mente? El cerebro es una cosa, la mente es algo intangible. Y existe una mente colectiva que nos une también. Por eso las culturas han trabajado mucho lo que es la espiritualidad, sobre todo en la India, los japoneses, los chinos, porque se dieron cuenta de que realmente el único trabajo que vinimos a hacer en la tierra es a encontrarnos a nosotros mismos. Por eso el ser humano se pregunta a qué vino a la tierra y a veces no encuentra la respuesta, pero lo peor es no hacérsela, porque ahí está mucho más inconsciente. Bueno, desde eso estudio todos los días, no veo programas de televisión, me dedico a investigar como una novata. No soy una persona educada en alguna ciencia, pero sí soy muy inquieta intelectualmente. Entonces empecé a estudiar los códices, los pueblos originarios, las culturas a través del mundo. Me dedico 2 o 3 años a estudiar. Hice una exposición, ¿cierto?, en Chillán, en la Escuela Artística Claudia Raúl, que duró 1 mes y medio, y también de una charla sobre el factor maya. Creo que esa es algo que a mí me nace y es como lo más íntimo de mi arte. Pero desde ahí empezaron a emerger estos seres que son entidades que existen en nuestros planos y que puedo canalizar y pintar. Como lo hago súper fácil, es como para mí hablar, hablo mucho. Yo me siento, digo ya, voy a hacer 10 imaginarios. Ni siquiera le digo imaginario, le digo voy a hacer 10 hijos, voy a parir 10 hijos. Y empiezo a trabajar con los colores. Me he ido perfeccionando gracias a un orientador, don Juan Carlos Oliva, que él es licenciado en arte. De repente él viene o me ve mi dibujo, me dice, Vivi, utiliza estos colores, pero generalmente todo esto es mío. Es el esfuerzo mío, es mi trabajo interno. Entonces, para redondear la idea que estábamos hablando del arte visionario,
El arte visionario es una conversación íntima contigo mismo, con Dios. Muchas personas utilizan otros elementos para alterar los estados de conciencia. Yo cuando hago ceremonia, o sea, viene un chamán y yo me incluyo en la ceremonia, no hago ceremonia, lo hago por un proceso de sanación porque la planta sana enfermedades. Soy mujer de 60 años y considero que tengo buena energía y me puedo plantar en cualquier lugar como una mujer de 30. Y esa sanidad me la ha hecho la madre a través de su proceso. También ella me expande la conciencia. Hace poco estuve en una ceremonia y tuve 30 viajes astrales, podría llamarse, en donde pude visitar el mundo de los Budas y después todas esas experiencias las traspaso acá. Pero no es necesario que lo haga. No consumo cannabis, sí tomo un poco de alcohol, me encanta. Soy una mujer normal, tengo una maestría espiritual, pero pienso que uno viene primero a ser humano. Hago muchas cosas espirituales, pero soy una mujer real, cocino, lavo. En este momento estoy cuidando a mi madre. Despedí a mi padre hace 3 años y aprendí el proceso de la muerte antes y estuve con él hasta su última respiración. Después murió mi hermano de un mismo cáncer y ahora tengo a mi madre postrada. Y lo hago por voluntad propia, porque me nace, porque mi corazón decidió hacerlo. Porque es la única manera que puedo mirar de frente y decir, yo quiero honrar a los pueblos originarios, quiero escribir sobre ellos, porque he honrado primero mis padres, mi abuelo y mi ancestro. Si uno no sana su linaje con su madre, con su padre, difícilmente va a estar en la tierra tranquilo. Ese es mi arte es también las terapias. Como he hecho terapia en todo el país y también hago para el extranjero, porque gracias a Dios las redes, me siguen personas desde Japón, desde Australia, tengo amigos en distintos puntos del mundo, me piden leer el tarot en inglés, o una ayuda, una pregunta, ayuda a mexicanos, y lo he hecho de buena fe, de buena manera. Y a la vez me he nutrido de la experiencia de muchas personas por la sabiduría que se me fue brindada. Y creo que ese es mi sueño, llegar a la adultez mayor, a los años que llegue, siendo una vieja sabia. Ese es mi deseo. Y que el arte para mí es respirar. Si yo no pinto, me muero. Si yo no tomo un pincel, la vida para mí no tiene sentido. Yo soy arte, por lo tanto para mí el arte es la respiración que comparto con Dios. Yo me defino como una mujer de visión. Los espíritus me visitan y me hablan. Para el mundo material esto quizá es como incoherente, pero si usted ve programas de televisión de mujeres que son videntes, me va a entender. La primera vez que pinté un dragón, estaba viviendo en el piso 25 en Concepción, había tenido la suerte de que una amiga en España me mandó dinero para que pudiera seguir pintando, porque llevo 10 años sin trabajar, viviendo del arte y viviendo de la gracia divina, no de los amigos, de la gracia divina, de mi magia. Estaba durmiendo y de repente apareció un dragón gigante y me tuve que levantar inmediatamente. El bastidor lo tenía al lado, lo tiene una doctora ahora, era larguísimo. Y se prendió el computador, que lo tengo en mi velador, y salió la historia del Quetzalcóatl. De ahí me metí al mundo mexicano. No sabía nada. Uno mientras más pasa estudiando, más ignorante se vuelve. Entonces entendí que el Quetzalcóatl es un dragón, siempre han existido los dragones. Hay una discusión muy grande en México sobre si han existido los dragones. Sí, en todas las culturas han existido los dragones y acá en Latinoamérica también. Pero el Quetzalcóatl tiene un simbolismo, al igual que Jesús, al igual que el Buda.
viene de dos partes, uno que es la serpiente y es alada. ¿Por qué? Es un estado de conciencia, el Quetzalcóatl, cuando el ser humano conecta su mundo con el espíritu, de ahí las alas. Entonces por eso se llama Quetzalcóatl. Bueno, cuenta la historia en el Popol Vuh, en los libros El Chilam Balam, que el Quetzalcóatl se hizo presente, ¿cierto?, como en cuerpo de humano, como cualquier ser humano, se desarrolló de tal manera que ayudó a su pueblo y quedó marcado en su nombre. Igual se fue como Jesús y prometió volver, y él hizo un gran desarrollo en nuestra cultura, sobre todo en los pueblos mayas, toltecas. Los toltecas son los que son más instruidos y más sabios en la vibración de la tierra. Aquí voy a entrar en algo que no me manejo mucho, pero sí creo que es un tema que he estudiado hasta el cansancio, que es el calendario maya, o que ustedes lo conocen así, o calendario solar, y que realmente se llama calendario Anahuac. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es el Anahuac. Nosotros, Latinoamérica, viene de una cultura y de una cosmovisión anahuaca. Este calendario tiene 20 símbolos y 13 números. Los 20 símbolos pertenecen a la vibración de la tierra en ese momento. Y los números 13 se van mezclando como un engranaje, y cada día tiene un símbolo y un número. Y cosa extraña, los números venían marcados en esa piedra con los números del I Ching, que son 1 punto, 2 puntos. Pero así también era el lenguaje del pueblo maya, de nuestros pueblos. Se numeraba a través de puntos. Y los signos son 20, que podríamos enumerar. Yo soy el signo ocelote, que es jaguar. Está el símbolo flor, el símbolo viento. Todo eso se unía, y cada día nuestros pueblos se guiaban por eso. Por eso su cultura avanzó tanto, por eso su cultura no existían los problemas que tenemos ahora, porque respetaban la tierra como sagrada, porque acá vivimos, de aquí tenemos el alimento, de aquí sacamos el agua. Entonces la vibra, ellos hicieron estudios astronómicos por año hasta llegar a este calendario. Nosotros estamos viviendo en el 5.º sol, quiere decir que la humanidad va en el 5.º sol según ese calendario. Entonces esta vibración, si usted toma ese oráculo, va a entender que la tierra vibra así y usted vibra así, y usted está conectado a la tierra, por lo cual su vida es casi perfecta. Va a tener los obstáculos, pero el oráculo se lo va a decir. Eso también me llamó mucho la atención, y empecé a estudiar la Toltecayot, de la cual todavía estoy inscrita, porque se van a perfeccionar ciertas personas para que hagan este tipo de trabajo, que es propagar, ¿cierto?, lo que nuestra cultura fue masacrada por la religión. No voy a hablar de la invasión española, porque lo que nos invadió y lo que nos destruyó fue la religión. La religión fue la que quemó los libros, produjo esclavitud, aberraciones físicas, aberraciones en nuestra cultura que hasta el día de hoy no podremos sanar. Por eso para mí la religión es algo que respeto, que valoro, porque cada ser humano es libre de elegir, pero que no valido. Creo que si a algo podría echársele la culpa de la vida de algún ser humano, es la ignorancia. Y la Iglesia valida la ignorancia. ¿Por qué? Porque donde usted pise es sagrado. Si usted no existiera, las religiones no existen. ¿Y qué necesitan? Es cliché, pero son ovejas. Ovejas que crean en lo que ellos nos quieren contar a través de una Biblia mal interpretada, tapando situaciones con su mano que son reales, que no se cumplen en ninguna parte, inventando historias. Creo que el opio más grande de la humanidad son dos cosas: la religión
y el que la gente piense que el gran amor de su vida es un compañero que tiene que buscar. Son obvios porque al final alimentan una mente en cuanto al amor, a buscar una pareja que tenga la expectativa que tu mente tienes. Por eso que las relaciones entre parejas ya no están. El 90% de este país se divorcia y se separa, aún chicos jóvenes, aunque vayan a convivir. ¿Por qué? Porque tenemos metido en la cabeza que el otro tiene que llegar a complacernos. Es más, el otro tiene que estar obligado a hacerte feliz. Y yo también. Y ahí nos perdemos. Entonces, esa es mi visión completa como de las cosas que yo podría expresarme así como con fuerza. Siento que los niños también están siendo educados de manera tan inconsciente a través de las redes. No hay un control sobre los niños, sobre las redes. Y lo único que creamos son marionetas que pagan el sistema. Tampoco podemos ir contra el sistema. Yo creo que tenemos que aprendernos el sistema y saltarnos el sistema. Y creo que para terminar, voy a hablar de algunas situaciones puntuales que me he encontrado. En cuanto al arte, yo no voy a decir que mi país no me ayuda, que es un país que no se puede vivir. Es un país precioso, con gente preciosa. Yo generalmente voy a las ferias libres donde más disfruto, porque cuando viví en Santiago tuve que vender en las ferias libres y fue el mejor momento de mi vida. Llegué sin ropa y la gente de la feria me regaló ropa, me regaló comida. Pero no tan solo por eso, porque me voy a mirar las manos de los feriantes. Veo mujeres que llegan a las 5 de la mañana a instalarse por años, porque este sector es de muchos años que vivo acá. Entonces siento que no vemos lo que es realmente, no vemos las personas, lo que hacemos es una interpretación sobre ciertas situaciones. Creo que el mejor cambio que uno puede hacer como ser humano es empezarse a analizar. Generalmente los mayores karmas son la familia, la pareja, por lo cual nuestras relaciones siempre van a ser tirantes. No vamos a tener la felicidad pareja, pero si usted está en paz consigo mismo, créame que vale más que ser feliz. Estar en paz consigo mismo es estar consciente que el primer amor y la compasión primero parte por casa. Primero yo me amo, hago límites, soy generosa hasta cierto límite y ordeno mi vida desde distintos aspectos. Tenemos 4 cuerpos. El primer cuerpo necesita sol, agua, comida sana. El segundo cuerpo son de las sensaciones. Necesitamos las relaciones sexuales, interesarnos por el otro. Ese tipo de sensación que la sexualidad es algo natural como comer. Y el cosmos se mueve con energía sexual, con energía de movimiento entre los polos opuestos. Después viene el cuerpo mental, que es el más importante. ¿Cómo puede alimentarse ese cuerpo mental? Con pensamientos elevados. Usted dirija su mente a literatura elevada. Dirija su mente a ocupar su tiempo en cosas de calidad. Y permítase descansar. Y después está el cuerpo espiritual, podríamos llamarlo, y ese se nutre de la conexión simple con el silencio, con la contemplación, con entenderse y amarse a sí mismo. Vinimos a la tierra a aprender. Yo creo que es un nivel que el alma pasa, es como un juego. Usted va pasando obstáculos, va logrando más fortaleza, va logrando más sabiduría. Porque todo lo que pueda tener y adquirir en la tierra, de un día para otro no lo puede tener. Y el que más tiene es el que más tiene que cuidar. Al final, el tiempo que le cuesta en tener un gran estatus, lo tiene que dar con su tiempo de vida. Preocúpese de las cosas sagradas,
porque cuando llegue la hora de la muerte, porque nadie se salva de esa visita, se pueda ir en paz. Y se va a ir en paz cuando esté en paz consigo mismo. Y nada ni nadie lo va a acompañar al paso al inframundo o al otro lado. Pero sí, su corazón dice, pesa menos que una pluma, usted se va a ir en paz y va a poder decir bien hecho. Tengo 2 tatuajes hechos por un gran amigo, Julio Domínguez, de Chillán. Uno de ellos es el Quetzalcóatl, que fue mi experiencia visionaria que tuve de este dragón, ¿cierto? Este dragón alado. Simboliza para mí, un tatuaje es un recordatorio para mí. ¿Qué me recuerda? Que tengo una conexión con el espíritu que nunca me debo olvidar, porque a pesar de los obstáculos o dificultades que tenga un ser humano, si hay una buena conexión espiritual, cualquier obstáculo es salvado en forma inmediata e incluso a veces los obstáculos se disuelven, porque de ahí existe la fe, de ahí existe la creencia. Como yo creo en mí misma y creo en esto, me tatué hace bastantes años el Quetzalcóatl, que está a este lado. Siempre he trabajado con la muerte, quizá te va a impactar que alguien trabaje con la muerte. Estuve con abuelos a los cuales ya no existen en este plano, pero siempre a través de la vida también he tenido procesos de muerte. Por eso también creo mucho en la serpiente, que ella es capaz de sacarse toda la piel y renacer de nuevo. Y eso es lo que hago yo cuando paso un periodo de obstáculos, nazco de nuevo. Usted tiene la posibilidad siempre de cambiar y cambiarlo todo. No necesita permiso de nadie. Cuando usted decida que su vida ya no vale la pena, que su vida ya no le satisface, usted peque sus cosas y crea una nueva vida. Y esa es la libertad que tenemos acá en la tierra. Como les decía, este otro lado, antes de saber que era de signo ocelote según los mexicanos, está el ocelote o el jaguar y tiene en la boca la muerte. Igual hay chamanes. Lo hice porque trabajo con la muerte. Todos vivimos con el ángel de la muerte en la mano, al lado nuestro. Lo que pasa es que nuestra sociedad a este lado disfraza la muerte, disfraza las enfermedades. Pero si uno está consciente que podemos no estar mañana en la tierra, su vida va a ser distinta. Por eso me tatué esto. Mi familia queda muy poca, han ido falleciendo, pasando a otro plano, pero creo en la ayuda de otros planos. Mi padre, Humberto Espinosa, él me visita, converso con él, logro también llamar, tener evidencia a través de los espíritus. Puedo conversar con una planta, yo puedo mirar y observar una situación o un lugar y puedo saber qué tipo de energía es. ¿Y a qué se debe esto? Es un estado de gracia. Quizá podría decir que pocos seres humanos son tocados por el estado de gracia. Depende de cuánto uno aprende en la vida a ser humilde y a entender el otro. Cuando uno ve a una persona sufriente y le nace la compasión, Dios empieza a actuar en uno. Y yo me hice instrumento no tan solo de la energía divina, también de la madre ayahuasca y de las plantas sagradas de la selva. Por eso mis estudios sobre los pueblos originarios y por eso también cuido a mi mamá hace 2 años sin que nadie me releve, día y noche. Ella está postrada y sé que en este país hay muchas mujeres haciendo eso y hombres también. Y los honro porque es un gran trabajo que se guarda en silencio y que nadie habla. Todos vamos a llegar a ser viejos y todos nos vamos a morir. Y no es un tema recurrente, excepto cuando te ofrecen un seguro.
Por lo tanto, este tatuaje me recuerda que mi camino está marcado por la muerte. Es una compañera que llevo todos los días. Y bueno, quiero agradecer a este canal, a estas dos personas que han tenido la paciencia de escucharme, de darme esta oportunidad única en este momento de mi vida, y que todo lo bueno que hayan hecho por mí se les multiplique. Yo soy una mujer que soy muy fuerte. No seré joven, pero soy fuerte. En eso les gano. Quiero irme a Europa a mostrar mi trabajo, a mostrar quién soy, mi experiencia de vida, porque siento que soy una mujer que inspira y que puede inspirar a muchos que están pasando dificultades ahora y más adelante. También como mujer soñé cuando me fui de la casa, porque me escapé con 5.000 pesos, me escapé de la casa. Quiero que las generaciones que vienen tras mío conozcan a esta Vivi, que sepan de mi historia, que puedan sentirse inspirados cuando estén en momentos de dificultad, porque estuve en lugares oscuros. He estado en lugares oscuros físicamente y en lugares oscuros mentalmente. Actualmente estoy haciendo terapias, algunas, vendo mis productos muy de vez en cuando, pero mi mayor deseo es viajar a Europa y mostrar lo que hago, mostrar quién soy, cómo soy, y hablar de mi autosanación, de cómo uno puede trabajar por sí mismo y llegar a estar en paz consigo mismo. Así que muchas gracias, espero vivir en España, en Europa. Tengo amigos que me van a bancar y estar ahí, alojamiento, ya tengo esos contactos. Estoy buscando los medios como para tener el pasaje y mostrar lo que he hecho acá en Chile, quizá en un espacio tan modesto como este, pero cuando una mujer tiene luz, ilumina todos los espacios. Muchas gracias.